Queremos afirmar en la forma más categórica, aquí ante el país, que la democracia no es el caos. Hay en Chile fuerzas morales y políticas que no lo aceptan. En cambio, la fórmula que se propone de concentrar todo el poder en unas mismas manos, dígase lo que se quiera, eso sí que es la inestabilidad permanente. Un país no puede vivir en el temor de lo que pasará si vuelve a su vida normal. ¿Qué país, por poderoso que sea, no tiene problemas? Pero cuando se quiere olvidar la condición humana y se le quiere evitar al pueblo todos los riesgos de pensar, porque unos solos pueden pensar, cuando se quiere someter a un país para no correr ningún riesgo ni ninguna incertidumbre, pero no estamos viendo ahora, después de 7 años, que aquí se presentan los mismos problemas que ellos dicen que son habituales en las democracias. Sin embargo, las democracias salen adelante. Que constituido ese gobierno de transición, se elija por votación popular una asamblea constituyente. Buenas tardes a todos, camaradas, amigos, amigas. Primero que nada agradecerles la motivación para asistir a este panel sobre Asamblea Constituyente en esta fecha estival. Y este panel va a estar constituido por Tomás Jordán, que me acompaña a mi izquierda, que es abogado, académico y especialista en derecho constitucional. A mi derecha, Claudio Arregá, que es exalcalde de La Granja y diputado electo recientemente por la democracia cristiana. Leonel Sánchez, que es abogado, presidente y presidente de la democracia cristiana de San Joaquín. Y finalmente una breve intervención, Jorge Cisterna, de carácter más metodológico, que es dirigente social. Vamos a tener presentación del orden de 15 minutos por cada expositor, y posteriormente vamos a pasar a las intervenciones y preguntas del público, que van a estar anotadas por mi rol de moderador, para que podamos tener una buena presentación y un buen debate. Así que iniciamos entonces con la presentación de Tomás Jordán, que va, digamos, en el orden más académico, por así decirlo. Buenas tardes, gracias por la invitación, así por la presentación. Voy a hacer una presentación breve, 10-15 minutos, sobre ciertos tópicos que a mi juicio son claves para discutir sobre una nueva constitución, y yo creo que hay un tópico final sobre la Asamblea Constituyente como mecanismo propiamente tal de vía participativa, institucional y democrática para otorgarnos una nueva constitución. El escenario coyuntural actual es que la presidenta asume el 11 de marzo, ella presentó en el programa una propuesta constitucional de contenido, no de procedimiento, o abierto el procedimiento. En el fondo podríamos decir que el procedimiento está abierto a la política, a la arquitectura. Al menos eso quiero pensar yo, en las circunstancias políticas de este primer semestre, que va a determinar cuál es el procedimiento adecuado a la nueva constitución. Ella se puso un estándar democrático, participativo e institucional. Institucional, entiendo yo, y creo que entendemos, bueno, yo participé en la Comisión de Constitución del Equipo Programático, como Patricio Zapata, Javier Cox. Entonces, en ese sentido,
Lo institucional es bajo las reglas vigentes de la actual Constitución. Eso quiere decir las que están o las que pueden estar. ¿Okay? Es decir, una asamblea constituyente es posible si el evento de la propia Constitución la pueda convocar. Bueno. Es democrática, porque al final se rige y que las decisiones que nosotros tomemos va a ser una decisión por la regla de mayoría. No es un grupo, no es una comisión de expertos, son una mayoría en la que va a tomar esa decisión de la nueva Constitución. Y es participativa porque, a la gran diferencia de la reforma sustancial del año 2005, esta tiene que ser una nueva Constitución que se construya abierta a la ciudadanía y con la participación de la ciudadanía. Yo creo que hoy día no hay duda posible sobre que no es posible otorgarse una Constitución sin la participación ciudadana. La gran reforma del 2005 se construyó a puerta cerrada en el Congreso porque las circunstancias políticas y sociales eran distintas. Por lo tanto, el primer tópico que creo que es necesario tocar es por qué es necesaria una nueva Constitución. Creo que las circunstancias de la sociedad hoy día son distintas. El ciclo político que hablamos, que se habla en distintos medios, es un ciclo político nuevo que se abre y tiene un efecto social y necesariamente consecuencias constitucionales. Es un ciclo político en que la ciudadanía deja de ser una ciudadanía introvertida o pasiva y pasa a ser, a partir del año 2011, y no da cuenta de que podría retroceder, una ciudadanía que va a estar participando junto con el sistema o paralelamente al sistema político. Es un ciclo político en que marca una crítica fuerte al modelo original de la Constitución, del modelo político-social, es decir, un modelo basado en un tipo de presidencialismo, particularmente un modelo que tiene como eje el neoliberalismo. Es decir, una sociedad construida con base en las reglas del mercado y por lo tanto es la fuerte demanda de información mínima del Estado en la actividad económica o cualquier otra actividad social. No hay que olvidar que incluso por el Tribunal Constitucional ha dicho que el principio de subsidiariedad es la premisa de todo esto. Es un principio rector del orden social. Es decir, toda la sociedad estaría construida con base a una idea en que el mercado, las reglas del mercado son las que tengan y por lo tanto el resto de nosotros como personas que vivimos en comunidad nos relacionamos a través de qué? Una relación individual contractual, a través de contratos. ¿Okay? Eso cambió. Hay una crítica fuerte al modelo capitalista neoliberal, no al modelo capitalista por capital, sino a la forma en que se construyó en los últimos 30 años este modelo económico. Por lo tanto, el desafío del nuevo ciclo es instituirnos un nuevo modelo capitalista. Un modelo capitalista, social de mercado, donde la persona sea el eje y no necesariamente las relaciones contractuales. Es importante porque al final la nueva Constitución es hija de otro tiempo. Es decir, la Constitución actual solo es posible entenderla en el contexto de una dictadura militar y en el contexto de la guerra, necesariamente. Y por lo tanto actúa como reacción al proceso político anterior. Entonces, en el proceso político anterior había una discusión sobre el derecho de propiedad en general. Bueno, acá lo que hace es profundizar el derecho de propiedad. La culpa a juicio de la dictadura militar del golpe de Estado era la hiperpoliticidad de la sociedad. Bueno, lo que hace es sacar a los partidos políticos del sistema, separa a la sociedad civil de partidos políticos. De partida hay regla expresa de que los sindicatos no pueden desarrollar actividades anticortistas, los dirigentes sindicales no pueden postular a ser candidato a diputado o senador, a menos que renuncien. Es decir, un dirigente sindical no puede ser. Esa es la idea de la Constitución, sacar a la sociedad del mundo político y sacar a los partidos, porque el político dice en la Constitución no pueden tener el monopolio de la participación ciudadana, es decir, que es uno más. ¿Y saben lo que solo pueden hacer? Presentar candidato a la elección, dice la ley de partidos. Nada más, ese es el único rol que tiene. Entonces es hija esa Constitución de una Constitución que trata de reaccionar al ciclo político hasta el 73. Entonces dice, vamos a construir una economía de mercado totalmente abierta porque se venía construyendo una economía unificada. Si los derechos de la economía funcionan en base, bajo la teoría del derecho mundial, lo que vamos a hacer es fortalecer el derecho político. Si el problema son los partidos políticos, vamos a sacar a los partidos políticos. Si el problema es que hay mucho vínculo entre sociedad civil y partidos políticos, separemos sociedad civil y partidos políticos. La clave está en la libertad económica, que es un derecho fundamental, y el derecho familiar, que es otro derecho. Entonces, a partir de ahí, la pregunta es, o la primera respuesta es, bueno, el ciclo político hoy día es distinto. La sociedad
controvertida o movilizada, cuestionamiento grave al sistema neoliberal propiamente tal, cuestionamiento a una especie de crisis de representación, la necesidad de participación. En el fondo nosotros vamos a reformular el mandato de representación que tiene nuestro parlamentario y incorporar variables participativas. Por lo tanto, es otro privilegio. Además, ¿por qué es necesaria una nueva constitución? Porque nunca ha habido una constitución en los últimos 30 años, en el sentido de que nunca ha habido una voluntad de otorgarse una constitución. Pinochet entrega una constitución y que ha sido objeto de reforma a partir del año 31. ¿Cuál es la clave de eso? Que la que hubo la voluntad política fue tratar de corregir la constitución que había, es decir, una voluntad correctora. Tenemos que hay entrada comunitario, hay senadores designados, una democracia lo que se llama tutelada. Por lo tanto, hay una necesidad de corregir esas circunstancias. Lo que no hay es una voluntad propia de darnos una constitución. Entonces existe un desafío que a lo mejor debió haber pasado en el año 88. A los términos de la dictadura, los estados se dieron a Asamblea Constituyente y para iniciar ese nuevo proceso se otorga una constitución. Esa es la regla. En España, en Brasil, en Alemania, en Italia. Y nosotros quisimos un pacto X, no lo vamos a cuestionar, lo vamos a describir, y por lo tanto mantenemos las bases de la Constitución y la vamos reformando. ¿Pero qué vamos reformando? Vamos corrigiendo aquellos defectos que nosotros estimamos que, por lo tanto, lo que no hay es una voluntad de instituir un texto constitucional. Además, pero mirado hoy día, no mirado durante el proceso, nosotros hacemos chuta, y ese proceso de reformas constitucionales se dio dentro de la propia clase política. Hoy día eso es imposible mirarlo así, no como un defecto, sino simplemente que hoy día es imposible cambiar la constitución que esté alejada de la propia ciudadanía. Entonces esa reforma tiene el defecto de haber sido planteadas y tramitadas por una pequeña elite. Yo no tengo que preparar con eso, solamente que el lugar está claramente un defecto de participación. Entonces, la idea es de una nueva constitución se instituye bajo una idea política que es qué idea del poder y qué idea de los derechos fundamentales vamos a tener. Una constitución hoy día tiene dos elementos estructurales: la ordenación del poder político y los derechos de las personas. Eso es hoy día una constitución, en cualquier parte. Entonces, cuando nosotros vamos a discutir sobre una nueva constitución, vamos a decir cómo queremos que este poder se ordene y se distribuye. Vamos a tener un régimen presidencial, semipresidencial o parlamentario, vamos a tener una contraloría, un banco central, ¿verdad? Nosotros ese poder político lo vamos a ordenar, en términos de la ley política, a limitar. Pero paralelamente a eso están los derechos de las personas. Por lo tanto, la discusión que hay cuando discutimos sobre la constitución es qué derechos las personas tienen y cómo se obtengan, cómo se protegen. ¿Y cuál es clave en términos sustanciales de ambos? Es lo segundo. Porque según los derechos fundamentales que nosotros tengamos consagrados, vamos a tener un modelo de Estado. Los modelos sociales europeos tienen consagrados, se llaman modelos sociales porque consagran derechos sociales. Las constituciones clásicas se llaman constituciones liberales porque consagran principalmente derechos de libertad. Libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de asociación. Eso cambia en el final del siglo XIX y comienzo del XX con la crisis del capitalismo. Y dicen, bueno, hay necesaria una intervención del Estado, vamos a crear un nuevo modelo, un nuevo pacto de sociedad, que se llama el Estado social. Y por lo tanto, vamos a esos derechos de libertad le vamos a comprar ciertas garantías o derechos fundamentales de ciertas clases más vulnerables: trabajadores, enfermos, están derechos a la educación, salud, vivienda. Eso es lo importante, porque detrás de eso necesariamente hay un acuerdo social respecto de qué modelo de sociedad queremos. Una nueva constitución necesariamente gira en torno a acordar con la sociedad qué modelo queremos para nosotros, qué modelo de Estado queremos. Y eso requiere un acuerdo. Eso requiere que los distintos actores políticos y sociales se pongan de acuerdo. Entonces nosotros tenemos un desafío de ordenar el poder político, otorgar o más bien consagrar derechos fundamentales. Pero al mismo tiempo hay otros desafíos que van ligados a esto. Por
ejemplo, los pueblos originarios, es un desafío clave, es decir, es sustancial hoy día. Nosotros estamos viendo en Latinoamérica en que varias constituciones, particularmente la boliviana, hablaba de un Estado plurinacional. Nosotros estamos haciendo la pregunta si somos o no un Estado plurinacional. Ahora digamos la conclusión como acuerdo que no. Bueno, sí. Es decir, en la idea de Estado está incorporada la multiplicidad de nacionalidades o no. Como bien somos un Estado multicultural en que reconocemos distintas culturas, pero somos un modelo de poder nacional. Esa es una discusión sustancial que hay que dar en el contexto de la unidad. En el fondo, porque nuestro continente, nuestra parte de América, existe lo que se llama el constitucionalismo social y económico, que es derechos de los pueblos originarios, y también se ha dado en esta parte del mundo mucha influencia en lo que se llama los derechos de participación. Las constituciones nuevas de Latinoamérica tienen un apartado, todo así de derechos de participación de la ciudadanía. Y que tiene una lógica que está detrás, que es que no solamente es derecho de participación, sino que la sociedad se construye en la participación. En la participación. No es que yo solamente tenga un derecho a participar a ir a la movilización, sino que toda la sociedad es participativa. Entonces, también hay desafíos de discusiones que no son menores. Entonces, ¿cuándo estamos hablando nosotros de una nueva constitución? ¿Cuándo estaremos frente a una nueva constitución? Y aquí hay dos miradas, o tres. Una que liga al procedimiento. Hay nuevas constituciones en procedimiento legítimo, fundada en que la constitución original tuvo un procedimiento, un nacimiento ilegítimo. Por lo tanto, nuestro gran defecto es de legitimidad de origen. Por lo tanto, si nosotros corregimos la legitimidad de origen, vamos a tener una nueva constitución. Otra mirada es de la constitución mínima, que es independiente del procedimiento, que es al menos modificar tres cosas que son sustanciales o implícitas, que es binominal, quórum y el control preventivo del Tribunal Constitucional. Hay una serie de intelectuales, analistas y políticos que han dicho esta es la nueva constitución. Y hay otra en tampoco, en la cual considero yo que el procedimiento es clave, pero no sustancial, es los contenidos son lo que va a determinar la nueva constitución. La idea de sociedad, la idea de Estado que nosotros debemos abordar es lo que va a definir la nueva constitución. Es decir, si vamos a pasar del modelo neoliberal a otro modelo de Estado, pero por lo menos que decidamos nosotros. Y eso nos va a decir, ok, tenemos un nuevo pacto o acuerdo social básico de convivencia, porque hemos decidido las reglas del poder y qué derechos queremos tener. Entonces, y en eso, y para ocupar otro segundo, es clave el procedimiento. Pero me distingo de los primeros que dicen el procedimiento lo es todo. Yo creo que esa es mi tesis personal. Lo más importante del curso son los contenidos. Y la vía es importante pero no vital. La mejor vía para obtener una constitución nueva es una asamblea constitucional, es una virtud. No hay duda. La mejor vía participativa, democrática, institucional es una asamblea constitucional. Y así ha sido los ejemplos comparados. Y el ejemplo comparado latinoamericano, que bueno, me gusta tratarlo, pero ahora sí, a partir de los procesos constituyentes de Bolivia, ha sido sus 10 años de mayor estabilidad. Ecuador igual. Se excluye el análisis comparado Venezuela con las circunstancias propias del caso, pero no hay ejemplos de países que hayan tenido procesos constituyentes que hayan retrocedido. Ninguno. Por lo tanto, eso acredita que el mejor procedimiento óptimo es una asamblea constituyente. Yo me pregunté a un experto en sistemas comparados mundial. La asamblea constituyente, la regla es, ¿favorece la estabilidad de los pueblos o no? Sí, y ella no encontró, no hay ningún ejemplo que después del proceso constituyente haya llevado un retroceso. Entonces, la pregunta lógica, o la pregunta lógica que uno puede hacer es, si los países en crisis, típicos, después del periodo dictatorial, para entrar en un nuevo ciclo político, han fijado asamblea constituyente, cuando su tensión social es muy fuerte, o hay quiebres sociales muy profundos, creo, y la lógica me dice, que si tú logras un proceso constituyente en una sociedad que no está tan quebrada, necesariamente el resultado tiene que ser mejor. Entre más quebrado, igual da un resultado positivo, entre menos quebrado, más positivo debería ser el resultado. Por lo tanto, el temor a los mecanismos de asamblea constituyente creo que es ficto.
es más bien de experiencia personal o intelectual, pero no responde a la ley, porque no hay ningún dato que diga que esa melodía de hacer un proceso. Es más, el caso boliviano en este sentido, porque es muy reciente, por primera vez en la historia de Bolivia se acuerdan los primeros arreglos sobre la relación con los pueblos originarios. Nunca se había hecho un arreglo institucional en ese sentido. ¿O qué derechos se van a tener? ¿Cómo se va a reconocer las culturas, distintas culturas de Bolivia? Y eso solo es posible a través de un mecanismo. Ahora bien, ¿existen otros mecanismos participativos? Sí. Si el Congreso, en vez de haber negociado su reforma constitucional última en la Comisión de Constitución, hubiese sido un Congreso abierto a la ciudadanía, hubiese sido distintos actores sociales, incluso hubiese hecho un plebiscito al presidente Lagos para sancionar su constitución, mi opinión es que no estaríamos en esta discusión. Es decir, si la reforma constitucional del año 2005 se tenía un 70% de aprobación ciudadana en un plebiscito soberano, no estaríamos en esta discusión. Nunca nadie ha discutido el plebiscito del año 81. La reforma del año 81. Es más, se ha puesto como ejemplo el único caso en que ha habido como una especie de poder constituyente final que se ha pronunciado. Entonces, otra que yo planteo que va a ser parte de la discusión es si el mecanismo del Congreso es participativo, ciudadano, se recorre Chile, se termina con un plebiscito. Bueno, la mejor opción es la primera. Lo que quiero decir es que mi tesis es que el objetivo es lograr un acuerdo social básico que nos dé estabilidad en los próximos 50 años. Si las circunstancias están dadas para que sea ese requerimiento, termino con esto. ¿Cuándo creo yo que las circunstancias van a estar dadas para un requerimiento? Hay distintas miradas, pero la mía es que esto no depende de la élite política. No es de un acto gracioso de la autoridad. Por eso es que ella no considera errado la tesis, por ejemplo, se ha dado vuelta de un decreto del presidente de la República. O sea, aquí creo yo que la única forma en que se dé un mensaje o se transmite un mensaje a quienes toman las decisiones es que la ciudadanía le dé ese mensaje. La única forma en que la Asamblea Constituyente sea viable es teniendo una ciudadanía movilizada. Si no, no tiene cómo recibir un mensaje del presidente o quien sea de que es necesario un procedimiento. Eso. Entonces, cualquier cosa conversamos después. Muy bien. Gracias por la claridad de la exposición y se ha seguido bastante bien al tiempo, además. Bien, vamos a ahora la presentación de Claudio Arriagada. Yo lo señalé, ex alcalde y diputado presidente. Gracias. Una nueva constitución, un lema inaplazable. Quiero yo hacer mío un documento de un experto sobre una de las tantas condiciones que estamos viviendo en nuestro país, que refleja la crisis de Chile. Se refiere a la salud mental de la población. Chile es el país que tiene la tasa de depresión más alta del mundo. En la última encuesta nacional de salud se logró establecer que 2 de cada 10 chilenos presentan síntomas depresivos como para provocar algún grado de incapacidad funcional. Si uno compara esto con la estadística internacional del promedio en estudios similares hay 4 veces más precedencia de síntomas depresivos en la población chilena adulta en relación al resto del mundo. Una segunda razón, en el mismo ámbito de la salud mental de nosotros Chile. En todos los países de la OCDE, el suicidio en niños y adolescentes o se mantiene estable o va en disminución. En Chile y Corea del Sur son los únicos países donde el suicidio en niños y adolescentes va en aumento. 3. En la última encuesta de violencia aplicada por AIMAR, 3 de cada 4 niños chilenos declaran que en su casa hay situaciones de violencia física y o psicológica
Y 1 de cada 10 niños chilenos reporta que haber sido víctima de abuso sexual. 4. Chile es el país del mundo donde el consumo de alcohol y o droga y marihuana se inicia más precozmente. El promedio de inicio de consumo de alcohol, marihuana y o nicotina es a los 12 años, circunstancia en el mundo entre 14 y 15. Sí, cerca del 40% de la población de adolescentes consume alcohol en forma perniciosa para la salud. Cerca del 5% de la población de niños y adolescentes consume pasta base en forma adictiva y más o menos el 10% de la población consume marihuana en forma perniciosa para la salud. También tenemos la tasa más alta del mundo en conducta de bullying, de maltrato y violencia en los establecimientos educacionales y en las poblaciones. Eso es urgente. Yo pensaba que un nuevo ministro de Justicia tenía que encarar urgentemente una reforma profunda del Sename. En mi experiencia de alcalde, nosotros teníamos un programa que se llamaba 24 horas. Lo había iniciado en Santiago, Chile, la general Mireya Pérez, que fue la primera general de Carabineros. Y nos entregaba el listado de niños menores detenidos durante la semana por distintas razones. En la vía pública, por hurto menor, robo en los supermercados, riña callejera, consumo de droga, vagancia, en fin. Y esa lista, nuestros psicólogos y asistentes sociales la tomaban y veían qué hacer con ellos antes que entrara al sistema del Sename. Y nos tenemos que haber conmovido alguna vez cuando murieron 11 niños quemados en el Sename de Puerto Montt, o cuando murieron niños en otras regiones, ¿ya? Y las condiciones en que ahí se vive son francamente inhumanas. ¿Qué hacemos con esos niños? Mientras Carabineros tiene un breve tiempo para tenerlo en su prisión, lo tiene que poner a disposición de los tribunales de menores. En el intertanto, en que el niño es llevado al tribunal de menores, transcurre un tiempo en los centros de protección del Sename. Para la zona sur está en la calle Mariscal, con camino a San Bernardo de la Pintana. Y hay 2 asistentes sociales para toda la zona sur de Santiago. Entonces, cuando llega el dictamen de si el niño puede ser reinsertado en una familia o un adulto responsable para retomar la vida familiar, ese niño estuvo 8, 6 o 10 meses fácilmente en tu centro del Sename, donde convive el niño que robó un chocolate en el supermercado con el que ya apuñaló o tiene violación, en condiciones horrorosas, donde ocurre el horror más grande. Y la cárcel de Puente Alto, que estaba construida para recibir 200 niños, hoy día tiene más de 1.200 niños. Y eso se repite en todo Chile. Es urgente la detención. Y esto no es posible sin una nueva constitución, y voy a decir por qué. Una asamblea constituyente, a mi juicio, es un medio para tener una nueva constitución. Le pregunté yo a una persona de mi población: ¿sabes tú lo que es la constitución? Y me dijo: no tengo idea qué es la constitución. Se llama Valeria. Yo tenía un pago, ¿verdad? No tenemos. Entonces, a otra persona, joven: ¿tú sabes qué es la constitución? La constitución es paranormal, ¿verdad? 8. ¿Tú sabes lo que es la constitución? La constitución debe consagrar derechos. Tenía una aproximación más certera como el público que está en esta sala. Pero como la Valeria, que no sabe lo que es la constitución, hay millones. Y por último, no pude hablar con él, pero tomé la última frase de una serie de escritos de Jorge Correa Sutil en el Mercurio el 18 de enero. Concluye Jorge diciendo: una nueva constitución puede agravar los males o, en el mejor de los casos, ser pura hojarasca. No sé si alguno lo leyó. Entonces, un gobierno empoderado por el consenso de sus ciudadanos aumenta el porcentaje electoral de apoyo y de adhesión a su programa de gobierno. Este consenso se logra en las normas básicas y generales, en los contenidos y acuerdos de una asamblea constituyente que promueve una nueva constitución. No es una comisión de expertos. El experto puede hablar desde el conocimiento necesario,
en el caso de aquel que lo tiene, que tiene el expertise. El ciudadano puede hablar desde el sentido común. El espacio de la Asamblea Constituyente no se iguala en el caso que en el ejercicio previo de ser elegido representante delegado del pueblo ante la Asamblea nos da una condición común de constituyentes. Es decir, el experto jurisconsulto no se impone con el conocimiento y el tecnicismo jurídico al rol que le corresponde al ciudadano empoderado. Y un gobierno empoderado que genera consenso a su programa de gobierno y obtiene una mayor adhesión electoral, cobra esa legitimidad en este ejercicio de la Asamblea Constituyente. La Constitución debe establecer normas generales que tienen que ver con mi vida y la de mis hijos en el futuro, me dijo una persona en San Miguel. Habla desde el sentido común, no habla desde el expertise del inciso del artículo que modificamos de la Constitución. Habla del sueño de la vida, de la felicidad de su hijo en el futuro. Una asamblea constituyente y una nueva constitución tiene que ver con ciudadanos tomados en cuenta. En la urgente necesidad de reformar la ley de partidos políticos, se practica en nuestro partido, en esta sala se toman acuerdos de cosas que ya fueron resueltas en espacios informales. Si uno se reúne con la patota del que tiene más intimidad y comparte el mismo lote, se junta en una casa a comer. Y aquí se puede ratificar el acuerdo. Pero los espacios informales son más permanentes y reales que la institucionalidad formal partidaria. Y eso hace que los que no están en esas redes informales de comunicación y acuerdo están excluidos de ejercer su derecho a opinar, a decidir y ser tomados en cuenta. A los ciudadanos les ocurre brutalmente de manera mayor. Es decir, los ciudadanos tomados en cuenta no es una mera frase, es algo urgente para una nueva forma de encarar de manera profunda lo que le pasa al país, lo que le pasa al mundo y lo que Chile necesita. Ciudadanos consultados. Las autoridades hemos tenido, los que hemos ejercido como autoridad, la pretensión de que nosotros tenemos la razón y podemos hacer mamarracho en todos los niveles, desde la ley mala, desde la aplicación de algo como el Transantiago que tiene que ver con la vida del ciudadano, sin que esto tenga consecuencias. Fíjense que en el caso de los alcaldes, hablo desde mi experiencia, 29 alcaldes demócratas cristianos fueron destituidos en el tiempo que llevamos recuperada la democracia. Y sin embargo, el mamarracho que ordenó construir la alcaldesa de Lobarnechea, la Marta Heller, la anterior de la actual, ella quiso hacer una muralla que cubriera la pobreza de algunos habitantes de su comunidad. Y eso no le salió del jurado. La autorización de un edificio en el lecho del río Mapocho, solo la demolición y algunas molestias con la Contraloría. Es decir, la inconsulta de las políticas públicas en los ciudadanos es la característica de todas las normas legales y de la actual Constitución. Por eso necesitamos una Constitución con ciudadanos consultados. Ciudadanos considerados. Ciudadanos considerados significa construir lo que Alberto Undurraga ha planteado, entre otras cosas, una ciudad más humana, una ciudad más justa, una ciudad más amada. Si yo no considero quién toma el metro, me amparo en una legalidad que nace desde la Constitución, que permite que con la plata de los mismos chilenos, de todos los chilenos, construyamos dos tipos de metro. Uno como que ustedes pueden conocer en la zona sur de Santiago, donde la puerta de salida sale al medio de la calle y hay un nivel de accidente impresionante. Y mientras la salida del metro de la zona oriente de Santiago sale en los costados, garantizando la integridad física. O sea, una Constitución y todas sus normas complementarias
¿no es cierto?, están hechos para no considerar a los chilenos como ciudadanos, sujetos de deberes y sujetos de derechos. Ciudadanos con capacidad de decisión, aunque sea por una vez, en algo sustantivo como es una nueva constitución. Esto nos trae como consecuencia ciudadanos comprometidos con una visión de país. Hace tiempo que no compartimos un sueño común. Construimos una constitución que se legitima desde el origen hasta la dictación, aplicación de esta a través de una asamblea constituyente. No hay valor más importante de la asamblea constituyente que el permitir que ciudadanos, independiente de su nivel de origen socioeconómico, cultural, económico, todo, social, pueda igualarse en un espacio de reflexión, de debate, de decisión para una constitución que el país necesita. Una constitución que garantice derechos individuales, derechos colectivos. Esta constitución, uno dice, ¿cómo en Chile se permite esto? ¿Cómo se permite que después de la privatización de las aguas de la quinta región, que en el tiempo que la empresa estatal, me averigüé, hasta hace 30 años atrás se cambiaron las matrices de agua a costo de la empresa estatal, desde esa fecha hasta ahora, la empresa administradora del agua potable en la quinta región nunca ha cambiado un tubo. Todo es ganancia, 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 y la quinta región vive lo que vive. ¿Qué lo permite? Las leyes que rigen, ¿no es cierto?, la administración de las aguas en Chile, pero proviene de la Constitución. Derechos económicos. Uno siempre tiene que, en la lectura de la vida, para conectarla con la realidad, los que hacemos política, mirar lo que se está diciendo, lo que dice la gente, lo que se dice en los medios de comunicación. Un señor muy suelto cuerpo decía que Chile había entrado a las grandes ligas en materia de gasto en relación a las cirugías que se hacen las personas. Y decía que la cifra es mayor a lo que el Estado chileno gasta en la salud pública, en la zona con la cual yo puedo hablar, que en la zona sur de Santiago. Es decir, se invierte más en la cosa estética, que bien que la hagan los que tienen plata, pero no puede ser que no esté resuelta una necesidad básica de los otros chilenos, los que no pueden pagar ningún tipo de cirugía y están esperando 5 años que la atiendan en los hospitales. Derechos medioambientales, derechos en salud, vivienda y educación. Y frente a eso es largo referirse, pero por Dios que tiene consideración importante que los demócratas cristianos deberíamos tomar en cuenta. Supremacía de derechos constitucionales. Esta nueva constitución tiene que tener supremacía de derechos constitucionales por sobre el lucro y la ganancia. Y esa supremacía de derechos constitucionales, por ejemplo, la preservación del medio ambiente. Cuando la supremacía es el dinero y la economía, el horroroso desastre de Valdivia fue resuelto con una aplicación de multa, que en términos de valor es equivalente a la indemnización que un gerente de la misma empresa que provocó el daño recibe anualmente sobre las utilidades. Es decir, lo que recibe el gerente por las ganancias que se reparten tuvo el mismo equivalente a lo que esa empresa pagó por la destrucción del hábitat, ¿no es cierto?, de los cisnes de cuello negro, para los que amamos la naturaleza, para los que amamos la vida, que nos duele. Porque la supremacía de la Constitución es el bien económico y no el bien de los recursos naturales. Una economía sustentable, que está muy vinculada a la anterior. Una Constitución como la nuestra, que permite que la ley de rentas municipales, las empresas mineras del norte, que explotan las riquezas naturales concesionadas a ellos, a capitales extranjeros, como el que se inicia con los capitales de Canadá en Pascualama, dañando las capas subterráneas de agua, perjudicando a Pica y a todos los pueblos aledaños. Eso, además, se vive el horror de que la ley de rentas 2, ley de rentas 1 y una miscelánea corta que corrigió las dos anteriores,
que fue lo único que hemos hecho en democracia respecto de derechos municipales, permita que la casa matriz esté en Las Condes, en Lo Barnechea, en Vitacura, y que las comunas donde son hechas las explotaciones se quedan con los despojos, con los restos de contaminación y no reciben una patente equivalente a lo que están entregando. Entonces eso significa que Las Condes tiene 96.000 millones de presupuesto y una comuna de minera del norte administra la pobreza con no más de 8.000 millones de presupuesto anual. A no ser las comunas cabeceras de capital como Antofagasta u otras. Acceso a la justicia. El mismo documento interesante sobre la salud mental de la población señala que hay 15.000 niños chilenos envueltos en la maraña judicial del Sename y la familia desconstituida, con espera de solución desde la adopción hasta la permanencia por largos años en centros de menores, donde nunca logran generar una afectividad, ni siquiera con el personal insuficiente de los servicios que lo acogen. Supremacía de derechos constitucionales por sobre el lucro y la ganancia, una economía sustentable, derechos políticos con ciudadanos en capacidad de elegir y ser elegidos. Esto es tremendamente importante, no solo porque lo que se dijo aquí respecto a los dirigentes sindicales, sino que también porque aún viviendo una incoherencia muy rara que a mí me llama la atención, dentro de nuestro propio partido se han votado normas en las cuales los alcaldes tienen que renunciar un año antes para ser candidato a diputado. Y los concejales y alcaldes en el periodo en que son candidatos no tienen derecho a sueldo. Y los diputados se retiran un mes antes con derecho a sueldo y en plenitud. Es decir, si estoy criticando la falta de democracia en la Constitución, no puedo aprobar normas que consolidan un principio antidemocrático de una Constitución que ha sido corregida pero que es absolutamente ilegítima y que lo viene el tiempo Pinochet. Derecho a elegir representantes que sean efectivamente expresión de la voluntad popular, reflejada en las auténticas mayorías, como se entiende en cualquier país verdaderamente democrático. En Chile, la voluntad del soberano está distorsionada por el sistema binominal, que consagra un sistema de injusticia que se profundiza cada día más, por cuanto una minoría, a través de este medio electoral, controla la mayoría y fuerza la forma de administrar el Estado, obligando a asumir el modelo, sus formas de vida, sus concepciones valóricas. Ellos imponen una hegemonía cultural con un modelo mediante leyes complementarias de la Constitución, que transgrede el verdadero espíritu de la voluntad popular, con una representación electoral distorsionada, que trae como consecuencia el empobrecimiento de la democracia. Pero esto, así como hay situaciones desde el punto de vista de elegir y ser elegidos, nuestra Constitución no consagra el que el Parlamento no apruebe leyes desfinanciadas. Chile está acostumbrado a aprobar leyes desfinanciadas y a nadie le sale ni por curado. Se aprobó el año pasado la creación de nuevos juzgados de policía local como en 100 comunas de Chile. Me van a perdonar la expresión, no se ha puesto un reputo peso para la concreción de esos 100 juzgados de policía local. Debiera ser de rango constitucional que Chile no puede aprobar en su Parlamento ninguna ley que no vaya plenamente financiada desde el principio hasta el final en su aplicación. Los problemas severos de la reforma procesal penal, entre otras cosas, son un problema serio de recursos en su implementación. A los municipios se le aprueba permanentemente leyes que los obligan a actividades que no van financiadas. Se les critica de manera desinformada por parte de la población, con mucho desconocimiento e ignorancia sobre lo que significa la administración del Estado, el derecho administrativo, y la verdad las cosas que el origen es un tema de la Constitución. En otras constituciones está consagrado que no se puede gravar ninguna carga que genere detrimento económico a los niveles regionales y locales. En Chile eso no tiene ninguna carga.
una constitución que no permite una alta concentración de la riqueza. En Estados Unidos fue una dura lucha de limitar el nivel de concentración de los grupos económicos. En Chile los holding pavonean, ¿no es cierto? Y la Constitución, como en otras partes ocurre, no dice, ¿sabe qué, señor? Hasta aquí nomás llegamos. Y vemos morir el comercio mediano, vemos desaparecer nuestras calles, y la concentración de estos grandes grupos económicos, por ejemplo, que controlan los home centers, los grandes supermercados, las grandes tiendas, tienen libertad plena. Y lo más atroz que algo se ha dicho. ¿Ustedes saben cuánto paga un supermercado Jumbo en San Miguel o en La Granja? 15.000 pesos o 16.000 pesos de patente anual, porque su casa matriz está en La Conde o cualquier otra. Una constitución que impida la concentración de los medios de comunicación en los grupos empresariales. Este es el único país que vergonzosamente permite que el señor Sayet y ahora el otro que le ganó la mayor concentración de ser dueño de los medios de comunicación son además los dueños de los grandes medios de la propiedad de nuestro país. O sea, en otros países se regula la concentración de los medios de comunicación. Se acaba de vender La Nación online, ya se hizo desaparecer la física, y lo más dramático es que se entregó, creo, por 80 millones de pesos a una universidad la concentración de fotografías y antecedentes de la historia de Chile que tenía el diario La Nación, sin que nadie haya reaccionado, sin que el Estado, la Biblioteca Nacional, ningún organismo del Estado haya querido tener y preservar ese patrimonio. Una constitución que preserve y releve, ya lo dije, a un alto grado de protección los recursos naturales. Pero esto es fundamental, porque el problema de los que conocemos la sequedad de los ríos para el norte tiene que ver, su desaparición tiene que ver con el derecho de aguas que ejercen las grandes compañías mineras por sobre el derecho de la población. Una constitución que impida quórum especiales para modificar leyes que profundicen la democracia. Este enclave autoritario de Pinochet, donde si no tenemos un quórum determinado para modificar normas legales, se hace insostenible. La Constitución actual es un marco jurídico injusto que consagra profundas injusticias para la mayoría y privilegios para una minoría. Sin nueva Constitución no podremos tener reforma laboral. Y esta reforma laboral en la vida diaria nos demuestra que cuando la gente de farmacia humana está en huelga, los de la Cruz Verde están trabajando y que los empresarios del holding de las farmacias tienen las facilidades legales para reemplazar a los trabajadores en huelga al cabo de 20 días. Esa huelga nace debilitada en este actual Código Laboral, que en algunos casos hemos tenido la mayoría suficiente para cambiarla, porque ese es otro tema que tenemos que transparentar. Porque muchas leyes que se mantienen, no se mantienen porque la derecha en su conjunto se haya opuesto siempre, porque no fuimos capaces de generar los consensos, ¿ya? Y la claridad y transparentar cómo votamos al interior de la democracia que está en algunos y al interior de la concertación. Por eso que Chile presenció la aprobación de una ley de pesca que da mayores garantías, ventajas y beneficios a las grandes empresas pesqueras, y vamos a seguir viendo a los pescadores artesanales protestando para que le aumenten la cuota de merluza. Sin nueva Constitución no podremos tener educación gratuita, porque está ligado al último punto, la reforma tributaria. No necesitamos una reforma tributaria para recaudar un porcentaje que vaya del 1 al 5% de las utilidades, sobre las utilidades y las ganancias, porque eso sirve para pagar las 40 lucas prometidas en la campaña, para pagar el bono de invierno, pero no te democratiza un país más justo, más equitativo. Los países desarrollados, yo tuve el privilegio de viajar con Ignacio, con la Jimena, a Alemania. ¿Qué preferenciaba? Regiones con autoridad de recaudación.
con las precauciones para que no ocurra el fenómeno de Argentina, en el cual tuvimos desastres un par de años atrás, del pataquito con el patacón, lo cruzaba la calle y no sería la manera. Nadie pretende llegar a eso. Pero cuando los estados tienen capacidad de recaudación, se avanza a profundizar la democracia y hay ciertos impuestos que se recaudan en los niveles regionales y locales con todas las aplicaciones de control necesarias. Esa misma reforma tributaria responde, algo lo dijo Rodrigo Jordán, a esta visión de fondo. Yo me la voy a jugar por el éxito del gobierno. Voy a poner dentro de todas mis limitaciones la mejor disposición, perdón que sea autorreferente, para que esta cosa resulte. Pero parto con una desazón, que esto es para seguir administrando este estado subsidiario, donde la señora tiene que seguir recibiendo la pensión, el bono solidario del gobierno de turno, porque no tiene una jubilación justa, porque no somos capaces de implementar una reforma previsional profunda que le garantice a los chilenos sueldos apropiados y una jubilación digna. En definitiva, esta Constitución actual, con todos los maquillajes que le hicimos vergonzosamente en la Constitución, culpa de la cual yo también formo parte, no da para más. No da para más, no solamente por el drama ético que yo planteé en estos puntos de este interesante estudio sobre la salud mental, sino porque efectivamente y felizmente las señales son que en marzo no solo vamos a asumir un nuevo gobierno, vamos a tener felizmente a la gente en las calles. Hay 600.000 subsidios que entregó Piñera. No construyó ni una sola casa, son papeles. No sirve. Si no somos capaces de construir 100.000 casas en el primer año de gobierno, la vamos a ver fea. Y me gusta que la veamos fea. Me gusta haber visto al pueblo brasileño saliendo a las calles para decirle a la gente, a su gobierno, a su sistema político, este derroche no se condice con nuestra realidad. Esta cosa que a todos nos apasiona y nos gusta del fútbol no puede ser llevado al extremo que usted posterga la construcción de vivienda, el consultorio, la reparación de jardines infantiles, un buen sistema escolar, un buen sistema de transporte. No puede ser llevado la felicidad, el hedonismo a ese nivel. Por lo tanto, yo soy un ferviente partidario de la Asamblea Constituyente y yo espero que tengamos y descubramos una buena metodología para llegar no al señor Jorge Correa, no al joven que me dijo que la Constitución debe consagrar derechos, sino que a las Valerias que no tienen idea de qué es la Constitución, porque ellos son la inmensa mayoría, y el día que convenzamos a las Valerias de la importancia de una nueva Constitución y por un medio como la Asamblea Constituyente, no vamos a estar dependiendo de los zigzagueos del gobierno, no vamos a estar dependiendo de los partidos. Efectivamente, el pueblo empoderado va a ser capaz de crear un instrumento que nos hace mucha falta. Muchas gracias. Gracias, Claudio, por la exposición. Y presento ahora a Leonel Sánchez. Este panel participativo, la verdad, está en un contexto que es importante señalar, que es la conmemoración del asesinato de Eduardo Frei Montalva. Hace 32 años fue asesinado y ese es un detalle importante en este debate de hoy en día, porque las causas de ese asesinato, las causas políticas, las causas reales, la verdad que todavía no están claras, pero sin duda su intervención en el Caupolicán en 1980 tiene mucho que decir en relación a la decisión de la dictadura después de hacer este operativo. Y lo que hace Eduardo Frei Montalva en 1980 es señalar una sólida carta de navegación frente a un momento en que no había mucha claridad, y una sólida carta de navegación en varios ámbitos, y uno de esos precisamente dice relación con el itinerario constitucional. Y ahí Eduardo Frei Montalva baja una tesis que es la tesis de la Asamblea Constituyente. La pregunta que uno se hace ahora, a 32 años de su asesinato, es si está vigente esa tesis hoy en día. Sí. Sin duda,
han pasado 32 años y han pasado mucha agua bajo el río, pero el análisis político que uno tiene que hacer ahora es por qué el mensaje de Eduardo Frei Montalva en 1980 tiene ahora, en el 2014, más actualidad que nunca en relación a cómo solucionamos la crisis institucional. No me voy a referir mucho a la necesidad de una nueva constitución, cosa que señaló Tomás en su intervención desde un aspecto y que Claudio nos ratifica desde otra mirada. Por lo demás, el tema de la nueva constitución a nivel de la democracia cristiana ha sido bastante debatido y yo diría bastante consensuado. Ya en 2007, todos nosotros, yo no participé en esa instancia, pero evidentemente estaba involucrado en ese proceso, en el 2007 en el quinto congreso ya lo establecimos. La democracia cristiana en su congreso establece la necesidad de una nueva constitución. El año pasado, en agosto, la última Junta Nacional, el último voto político, me tocó ser parte de la redacción de algunos de los puntos de ese voto, específicamente el punto 10, que está publicado en distintas páginas de internet y que no está publicado en la página oficial del partido, pero es el voto político que nos está rigiendo. Señala expresamente la necesidad de una nueva constitución. Incluso ahí se desarrollan algunos criterios para esta nueva constitución en torno a procesos participativos, democráticos y legítimos, dice el voto político, en un contexto de la institucionalidad vigente. Por último, tenemos un tercer instrumento político en el cual nosotros ya hemos consensuado esta necesidad de una nueva constitución que hoy día la han expuesto en su relato tanto Tomás como Claudio, que es el programa de gobierno. El programa de gobierno, nuestro programa de gobierno, el programa de gobierno de Michelle Bachelet, en el cual la democracia cristiana y todo y cada uno de nosotros no solamente suscribimos, sino trabajamos por él en distintas instancias, establece también la necesidad de la nueva constitución y ahí están estos famosos 3 criterios, que sea participativa, democrática e institucional, donde la institucional incluso la desarrolla un poco más, no solamente un tema técnico legal de que tengo que hacerlo de acuerdo a un quórum, sino que precisamente señala que las próximas autoridades tienen que tener la capacidad para encauzar la participación del pueblo en torno a esta necesidad de transformar la Constitución en una nueva. Por lo tanto, no me voy a referir al punto específico de la necesidad de una nueva Constitución, porque formalmente la democracia cristiana, en distintas instancias, quinto congreso, voto político, programa de gobierno, lo viene ratificando sin ninguna queja, por lo menos pública, de ningún sector al interior del partido. ¿Cuáles son los criterios que están ahí presentes en relación a cómo construir esta nueva constitución? Como ustedes saben, no está definida la mecánica específica y se han mencionado los criterios que ya señalaba antes: participativa, democrática, legítima, nuestro voto político, la necesidad de una nueva constitución en nuestro quinto congreso, participativa, democrática e institucional, entendiendo la institucional como la posibilidad de encauzar precisamente la autoridad esta necesidad de cambio del pueblo. Está ahí en la página web estos elementos. Pero hay un elemento que cruza evidentemente todas estas definiciones, que es la de la participación. Y ahí es donde la democracia cristiana tiene mucho que decir en relación a esta nueva constitución. O sea, hay algo que tiene que tener de por sí la construcción de una nueva constitución y que tiene que ser un proceso participativo. Y ahí solamente hacer una acotación de algunos elementos que nosotros como demócratas cristianos entendemos como participación. Se habla mucho de la participación ciudadana, que surge precisamente de la Revolución Francesa, el desarrollo de la participación ciudadana. El ciudadano, es decir, este sujeto que frente a la autoridad establece derechos y obligaciones. Pero la democracia cristiana también recoge otra tradición, que yo no diría que no surge en la Revolución Francesa, sino surge en la esencia misma de cuando el hombre y la mujer se establecen en sociedad, que es la participación comunitaria, que es un concepto distinto, un poco más profundo y que tiene que estar presente en este proceso participativo de nueva constitución. Muchos de ustedes fueron parte de ese desarrollo, de ese debate de lo que es la participación comunitaria, manifestada, permítanme solamente 2 ejemplos: promoción popular, más urbana, y toda la incorporación del campesinado a través de la reforma agraria como un actor que no existía prácticamente
en el devenir histórico chileno y que se integra fuertemente a través de algunos instrumentos que se le entrega, básicamente el tema de la sindicalización, una ley sumamente moderna de la década del 60 que no recoge una serie de instituciones que no existían en aquella época. Por lo tanto, para nosotros, más que para otros partidos políticos, más que para otras fuerzas políticas, el elemento de una nueva constitución con estos criterios, donde está la participación, tiene que ser fundamental. Es nuestro ADN como democracia cristiana, de nuestra tradición política y de nuestras concepciones filosóficas de cómo entendemos precisamente al sujeto, al hombre, a la mujer en un estado de sociedad. Por lo tanto, surge esta necesidad de este foro de armarnos precisamente para generar esto. Y lo que señalaba Sixto muy claro en relación a esta red que estamos formando, que pretende convocar a distintos actores internos en forma transversal en torno a la Asamblea Constituyente. Pero nosotros tenemos que estar, lo estamos y tenemos que continuar estando insertos en este tema de la Asamblea Constituyente, en las redes sociales en las cuales participamos, porque está en nuestro ADN. Nosotros no somos militantes que nos desdoblamos y en la Alameda 1460 asumimos un discurso, y cuando somos dirigentes sociales, territoriales, funcionales, etcétera, etcétera, sindicales, asumimos otro. Somos las mismas personas, y estas personas tenemos la misma necesidad, en este caso puntual, de la Asamblea Constituyente. Por eso la necesidad de hacer este foro que vaya construyendo un relato, que sea participativo para ir construyéndolo, para que en marzo partamos precisamente organizados en región, las distintas comunas, de cómo la democracia cristiana, cómo los demócratas cristianos aportamos a este proceso de instalación constituyente, a este proceso constituyente que ya existe y que a mi modo de ver ya no tiene vuelta atrás. Hoy en día la sociedad chilena está en un proceso constituyente que tiene que ser encauzado políticamente, y ahí es donde la democracia cristiana tiene que jugar un rol. Y ahí ya uno empieza a bajarse en cosas más específicas. El tema de los mecanismos tiene que estar necesariamente asociado al tema de los contenidos. Claudio nos hacía todo un decálogo precisamente de una serie de derechos que tienen que estar en el debate. Un sector de la doctrina constitucionalista ha acuñado un concepto que se llama orden público económico, que no son más que un conjunto de principios, normas, instituciones que dicen relación, yo diría, con el modelo económico precisamente que está instalado en nuestra Constitución. Estamos hablando del principio de subsidiariedad, estamos hablando del rol del Estado, estamos hablando de un rol en particular del Estado, el Estado empresario. ¿Ya? Frente a una cosa tan sencilla como Transantiago, tenemos limitaciones constitucionales en relación al rol que cumple el Estado ahí, porque para que el Estado pueda cumplir un rol como empresario se requiere una ley de quórum calificado. Estamos hablando de un tema que no está muy presente en el debate y que la democracia cristiana lo planteó permanentemente, que es el derecho de propiedad, el derecho de propiedad privada específicamente. Y es muy complicado. Recuerden que la gran reforma agraria partió precisamente con un debate sobre el derecho de propiedad y fue una discusión permanente durante el gobierno de la Unidad Popular. Parece que el tema es tabú y debería estar presente, porque el concepto de propiedad privada presente en la Constitución no nos permite, por ejemplo, desarrollar una verdadera política pública en torno a las cooperativas, porque está inserto en un modelo donde la propiedad privada se concibe de ciertas características. No podemos hacer un gran debate en torno a recoger tradiciones de nuestros pueblos indígenas, que tienen una tradición muy rica en torno a precisamente este concepto de propiedad, cómo ellos la complementan en estos conceptos de propiedades familiares. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un gran aporte como democracia cristiana, de abrir los debates, donde solamente yo señalaba este ejemplo de estas normas del orden público económico, que parecen tan técnicas, pero que en el fondo nosotros tenemos que tener la capacidad de pedagogía política, de explicar que, por ejemplo, el problema de Transantiago, finalmente, si uno quiere cierto tipo de soluciones, topa con la Constitución actualmente vigente. Es por eso que nosotros tenemos que ir generando condiciones desde la democracia cristiana para que esta nueva Constitución sea en un proceso participativo, sea en un proceso deliberativo y sea en un proceso finalmente resolutivo. Se han ido instalando en la élite política algunas vías de cómo generar
este marco que definió el partido en su 5º congreso, en el voto político y en el programa de gobierno, en relación a cómo generamos esta nueva constitución. Ya está descartado, no reconozco yo ningún actor político, por lo menos que lo plantea al interior de la democracia cristiana, que simplemente basta la normativa constitucional vigente para hacer las reformas, aunque sean profundas, a pesar de los quórum que impone y a pesar de los nuevos actores que se van a integrar en el Parlamento, en el Congreso, el 11 de marzo, para hacer una nueva constitución. Nadie lo plantea de esa manera así tan cruda. No, si la Constitución en su capítulo 15 establece un mecanismo, ya tenemos claro y solamente tenemos que utilizarlo. Estamos claros que el debate no va por ese tema técnico, jurídico al respecto. Pero se han ido generando como dos opiniones a mi modo de ver. Una dice relación con esta famosa comisión bicameral que podría tener un nivel de participación en fórmulas consultivas hacia la sociedad civil. Así lo han dicho la propuesta de Andrés Saldívar y Escalona, la original, y complementada por Ricardo Lago hace un par de semanas atrás, donde señala nuevamente que se pueden generar en esta comisión bicameral una serie de instancias participativas y darles componentes consultivos a ese trabajo. Y la otra dice relación abiertamente con generar fórmulas de asambleas constituyentes. Porque la verdad, cuando nosotros estamos hablando de asamblea constituyente en Chile, todavía no tenemos un marco muy claro desde dónde hasta dónde nos vamos a mover en relación a estas distintas fórmulas en relación a asambleas constituyentes. En relación a estas dos grandes propuestas, solamente un par de comentarios. A mi modo de ver, creo que la fórmula de un congreso que simplemente desarrolla a través de procesos consultivos la participación y se modifica la Constitución o se genera una nueva, independiente de la profundidad que se logre, va a carecer de toda legitimidad política y no va a solucionar el problema. Podemos tener perfectamente una Constitución 2005, esta vez 2.0 con la firma de Michelle Bachelet, pero el tema, la cuestión constitucional, como han señalado algunos, no se va a solucionar. Yo creo que la democracia cristiana tiene que tener claridad política de que esa fórmula, independiente de su viabilidad, independiente de la opinión que podamos tener, simplemente no va a solucionar la cuestión constitucional. Es una realidad que uno la percibe, es un diagnóstico que yo creo que hay que incorporar, porque simplemente, por muy exitosa que pudiese ser y por mucha buena voluntad que le pudiésemos colocar, no va a solucionar la cuestión constitucional en Chile y va a quedar simplemente la pelota dando bote en relación al tema de la nueva constitución. Por lo tanto, el otro día en un seminario acá organizado por algunos camaradas, Guterres Martínez y otros, yo manifestaba ahí en el patio que habían dos grandes posiciones en relación a los que plantean una salida rupturista, puntuda, desordenada, y los que planteamos una salida moderada, ordenada, democrática, que es la Asamblea Constituyente. Aparentemente son las dos grandes posiciones. Y yo me la voy a jugar por estos procesos de Asamblea Constituyente y solamente tirar algunos elementos para el debate, porque hay que ponerle un poco de contenido a este tema del mecanismo. A mi modo de ver, una Asamblea Constituyente tiene que estar necesariamente conformada en un proceso de un sistema electoral proporcional, que en Chile no existe en su pureza. Tenemos un sistema binominal para el Congreso, pero también tenemos un sistema bien especial en el caso de los concejales. Es un sistema proporcional, pero con una limitante bien especial, que es el número par. Los técnicos electorales saben que eso es muy importante. No es lo mismo elegir 6 que elegir 7, porque las cifras repartidoras se producen de otra fórmula. Por lo tanto, yo creo que tenemos que abocar y empezar a jugarnos con posiciones de cómo armamos una Asamblea Constituyente, con un sistema electoral proporcional, con número impar, con espacios electorales, distritos electorales más o menos amplios que nos permitan que se desarrolle un proceso realmente proporcional y realmente se refleje la sociedad chilena en la composición de la Asamblea Constituyente. Pero hay otro elemento que yo quiero también tirar al debate, que es la composición en cuanto al número. Si nosotros formamos una Asamblea Constituyente de 100, 150 personas, yo les garantizo a ustedes que vamos a tener en general las mismas personas o los mismos sectores representados ahí, porque todos sabemos que las elecciones
en un gran porcentaje pasan fuertemente por algunos componentes como la presencia de los medios de comunicación, controlados por la derecha, y los grandes recursos para hacer campaña. Voces como la de Claudio Rangada son la excepción, incluso en este nuevo Congreso. Voces de pobladores, de dirigentes sindicales, de pueblo originario presentes en el Congreso, cuesta encontrarlos, como la voz de Claudio Rangada nos va a costar encontrar personas así en este actual Congreso, a pesar de que logramos grandes triunfos electorales. Por lo tanto, si no tenemos una presencia de un gran número de asambleístas en este proceso, podemos terminar simplemente con una asamblea constituyente similar a la composición del actual Congreso Nacional y con muy pocas voces que representen el sentir de la grande mayoría del país. Solamente para terminar mi intervención y abrir incentivar a este debate, a este foro que nosotros lo hemos definido como participativo, se ha hablado mucho de los amarres constitucionales desde el punto de vista constitucional legal. De hecho, Tomás nos señalaba una de las posiciones que se manifiestan en relación a qué se entiende por nueva constitución. Ignacio Walker, muy transparente, nos informó hace un par de semanas atrás que él entiende una nueva constitución aquella que solucione el sistema binominal, el sistema de los quórums y el control preventivo del Tribunal Constitucional. Él dice que solucionados sus problemas, estamos frente a una nueva constitución. Aquí yo aplico un poco a lo que plantea Claudio en ese sentido, que nos señala que una nueva constitución tiene que necesariamente meterse en varios sistemas. Tomás también lo manifestó expresamente. Y yo creo que esa debe ser la posición que tiene que estar presente en la democracia cristiana. Pero las amarres constitucionales dicen relación, es cierto, con estos temas que plantea Ignacio y que vamos a tener que solucionar y ser creativos políticamente, para solucionar este tema. Porque efectivamente no tenemos los 72 votos para alguna reforma o los 80 para otras reformas en la Cámara de Diputados. Y en el Senado sí podríamos estar más cerca del quórum respectivo, por lo menos para alguna parte de la Constitución. Pero el verdadero amarre constitucional, a mi modo de ver, dice relación con un amarre constitucional de carácter cultural, que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y lo voy a explicar en dos elementos que ya lo señalé en la composición de la Asamblea Constituyente. El debate, el verdadero debate, el verdadero devenir, el verdadero desarrollo deliberativo de algunos temas, necesariamente va a estar condicionado y marcado por los medios de comunicación controlados por la derecha. Y eso uno lo puede ver en distintas temáticas que se plantean. ¿Por qué no se plantea fuerte el debate sobre propiedad privada, por ejemplo? Es porque un tema que se ha ido entrando como tabú, a pesar de que empieza a surgir por el lado del cooperativismo, por el lado de los pueblos originarios, por distintas fórmulas, por el tema minero, por ejemplo, y es un tema tabú que los medios de comunicación controlan. Evidente, pues. Si después del periodista y de la entrevista o de la intervención de la noticia viene el spot publicitario precisamente de la ISAP y de la AFP, que evidentemente, no tienen para qué decirlo, controlan la línea editorial de esos grandes medios. Pero ahí las redes sociales, que principalmente es la forma que se informan las personas más jóvenes, y que los que no somos tan jóvenes lo hemos ido incorporando, permiten sacar esa traba constitucional cultural. Pero hay otra que a mí me preocupa y que quiero manifestarla y que dice relación con un tema que es muy quisquilloso, que dice relación con el vínculo entre el dinero y la política. Todos sabemos lo difícil que es hacer campañas de elección popular. Aquí hay varias personas que han intentado o han sido candidatos a concejales y ya es un gran esfuerzo y significa un tipo de trabajo muy especial. Por lo tanto, si ese elemento que opera en la práctica y que no sabemos, porque no hemos corrido ese velo, cómo opera exactamente, pero que sabemos que opera, se puede hacer perfectamente presente en el proceso constituyente de formar una asamblea que debata no solamente los quórums, no solamente el sistema binominal o no solamente las atribuciones del Tribunal Constitucional, sino que empieza a hablar del principio de subsidiariedad, del rol del Estado, de precisamente el derecho de propiedad, entre otras situaciones. Yo creo que el principal llamado que tenemos que hacernos nosotros, además de una estrategia que defina cómo la democracia cristiana la ponemos precisamente al servicio de las grandes transformaciones
y por su formación ideológica, doctrinaria, y por su experiencia de varias décadas practicando la participación, ¿cómo hacemos que la democracia cristiana se las puede poner en una nueva constitución en un sistema participativo? Pero también, ¿cómo hacemos que se rompan estas amarras constitucionales, culturales, que nos amarran a nosotros mismos y que en cierta forma han amarrado al partido, que han impedido que nos transformemos en verdaderos sujetos comunitarios, que es lo que somos llamados a hacer en este proceso constituyente que ya se inició y que a mi modo de ver no tiene vuelta atrás? Muchas gracias.